como la más cercana a la verdad, ¿no? Ujú. Y actuaría como un disco de reducción para evitar, es la más cercana a la verdad. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor, creo que es Ok. el canal de Yactayo. Eh, Muchas gracias, profesor. Para entender por qué estamos explicando conceptos de la teoría de la prueba, específicamente hemos concluido con el concepto de estándar probatorio, para conectarlo con el curso que es la teoría de la argumentación, hacemos la conexión en este sentido. Porque ¿qué es lo que busca el estándar probatorio? Como muy bien se ha comentado. El estándar probatorio es el grado o el umbral que se exige para dar por cierto una hipótesis, ¿no? En un proceso judicial siempre hay dos hipótesis, la hipótesis de la parte fiscal y la hipótesis de la parte de defensa, ¿no? Hablando en términos del proceso penal, ¿no? Pero siempre en cualquier controversia jurídica, laboral, civil, administrativa, siempre hay un planteamiento de hipótesis. Y entonces, la hipótesis que sea comprobada bajo el criterio del juez, bajo su propio estándar probatorio, que desde un concepto general son las reglas de la lógica, de la ciencia y de la máxima experiencia, esa va a ser la que va a determinar el caso que gana en un proceso judicial. Ahora, ¿cómo conectamos esto con el curso de teoría de la argumentación jurídica? Si nos acordamos en nuestras clases, el silogismo jurídico se compone de una premisa mayor y de una premisa menor. Esta premisa menor es la premisa fáctica, y la premisa fáctica, para estar completamente validada, requiere, ciertos elementos. Es aquí donde el juez va a tener que aplicar sus criterios para dar por válido un hecho o una hipótesis para finalmente aplicarle la premisa mayor o la premisa normativa. Es por eso, esa es la importancia de lo que hemos explicado respecto al estándar probatorio. Precisamente, el siguiente punto importante es el razonamiento probatorio. ¿Qué hace el juez? ¿Cuáles son sus criterios para llegar a la conclusión de que le convence determinada hipótesis y por qué opta por otra? ¿O por qué él plantea quizás una tesis sui generis muy aparte de lo que han planteado las partes? Claro que en un sistema penal nos encontramos limitados por un tema, digamos, del principio acusatorio, ¿no? El juez se limita a lo que dicen las partes, ¿no? Pero en otros procesos, por ejemplo, en el proceso laboral, el juez tiene que actuar de oficio de alguna forma con base a lo que él considera relevante y conforme a lo que él conoce del derecho, valiéndose de un principio general, el juris nobis curia. Ahora vamos en sí al objetivo del trabajo, la objetividad del estándar probatorio. ¿Qué es este término que quizás suena un poco complicado? En sí es una teoría propuesta por un tratadista español. Nos referimos a Jordi Ferrer Beltrán, el cual él considera que los sistemas valoratorios que hay tanto en el civil law como el common law, me refiero al sistema de íntima convicción y el sistema de sana crítica, él considera que son muy generales, son muy subjetivos, porque como bien dije anteriormente, desde una línea general, un juez cuando va a dar por válida una premisa fáctica solamente se guía por las leyes de la lógica, de la sana crítica y de la ciencia, pero eso es así nada más. En la práctica ya el juez, él tiene que hacer, digamos, tiene que tener su individualidad para él de convencerse a sí mismo. Entonces Jordi Ferrer opina de que deben establecerse criterios para evitar esta arbitrariedad en el magistrado. Él considera relevante la propuesta de esa teoría porque si no hay esto, se va a generar una arbitrariedad como ya he mencionado, y esto a la larga afecta el debido proceso de las partes, porque recordemos que una parte del debido proceso es tener una sentencia bien motivada. Ahora, esta teoría jurídica no es pacífica en la doctrina, ¿no? Tiene grandes opositores, ¿no? Su gran opositor es uno de sus congéneres, de
de su misma facultad de estudio, que es la Universidad de Girona, que es Daniel González Lager, ¿no? El mismo que sí está de acuerdo en que debe haber un estándar probatorio, pero él considera que nunca se va a llegar a ese nivel de objetividad, porque siempre, nunca nos vamos a limitar el papel subjetivo que tienen los magistrados. Ahora, esta teoría es evidentemente atacada por todos los magistrados, porque los magistrados en la práctica nunca van a querer que le establezcan más reglas de las que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, en mi investigación me di la sorpresa de que hay un magistrado mexicano, no me acuerdo el nombre, pero critica duramente a estos autores por las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste esta teoría? La verdad, les soy honesto, me ha sido un poco complicado entenderla. He adquirido 2 libros de Jordi Ferrer. Uno es La valoración racional de la prueba, que se emitió en el año 2007, y uno que ha sido publicado recientemente ahora, que se llama La prueba sin convicción. La verdad, la teoría es un poco complicada entender. Sin embargo, lo que yo medianamente he llegado a entender es de que lo que propone Jordi es de que debe haber criterios específicos y progresivos dependiendo de cada situación procesal, ¿no? Y yo he entendido que el mejor ejemplo de la objetividad del estándar probatorio lo tenemos en la sentencia plenaria 1/2017. ¿Por qué? Porque es ahí donde se establece una graduación de las sospechas que tiene que haber en relación a cada fase procesal en la investigación penal. Si bien cierto esto, digamos, en una primera observación pareciese que tiene un grado de subjetividad, la misma sentencia plenaria establece qué se entiende por sospecha simple, qué se entiende por sospecha suficiente, qué se entiende por sospecha grave y cuál es el grado que necesita para llegar a una sentencia, cuyo estándar es el de más allá de toda duda razonable. Ahora, ¿por qué yo considero que es importante esta teoría? Porque cuando he revisado el libro de Manuel Atienza, y cuando se menciona a autores importantes como Robert Alexis y Neil McCormick, ellos, si bien es cierto, se enfocan en los problemas, en los casos difíciles de argumentación jurídico y establecen reglas para solucionar los mismos, más se centran en el tema de la premisa mayor o fáctica. En el campo de la premisa menor o premisa fáctica, no dan muchos criterios. El único que, digamos, de alguna forma desarrolló esto es Robert Alexis, ¿no? Que establece lo que ya conocemos, ¿no? Primero, para valorar, tenemos que hacer un análisis de la prueba individual y luego de la prueba en conjunto, y para analizar la prueba individual hay que guiarnos por el criterio de fiabilidad, ¿no? Pero este autor que menciono, Jordi Ferrer, establece, digamos, soy honesto, no he logrado comprender a plenitud su teoría, pero de alguna forma lo que busca es un aporte para evitar la arbitrariedad que él tanto comenta. En ese sentido, doctor, esa sería la parte de mi exposición. Seguidamente, mi compañera va a explicar casos de cómo en la jurisprudencia peruana se viene aplicando esta teoría, digamos, ¿no? O doctor, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, muy interesante el gráfico que has hecho. ¿Y por qué crees que le da mayor incidencia a la premisa mayor? ¿La argumentación jurídica o Jordi Ferrer? No, dentro de la argumentación jurídica, pues Jordi Ferrer. Ah, ya, esa es una posición de Atienza. Yo, Perdón, bueno, Atienza, ¿no? sí, porque en realidad... No lo he leído, debo yo reconocer. Lo voy a leer y quiero entender por qué le da, porque desde mi humilde punto de vista de este humilde docente, yo creo que están concatenados los tres. Exactamente. ¿No? Pero, y quizás él hace más o menos haciendo un paralelismo, quizás lo voy a tener que leer, nunca uno termina de aprender el derecho, sobre todo la argumentación, algo así como la prisión preventiva, ¿no? Los tres son importantes, pero la que más prevalece es el procesal, como que acá también usted me está comentando, no estoy dudando de lo que usted me ha dicho, no estoy dudando, sencillamente no lo he leído y le da Atienza mayor énfasis. Y
¿Por qué quiere usted que le dé ese mayor énfasis? Lo que pasa es que Atiencia considera que los casos difíciles de la argumentación jurídica solamente se aplican en el caso de principios, cuando no sabemos qué norma aplicar. Y está bien, pero el otro autor, que también lo menciona en el libro, que es Robert Alexis, menciona como un caso problemático cuando tenemos dificultades para determinar cuándo un hecho está probado o no. Ahora, Robert Alexis establece lo que le comenté, la regla de la interpretación individual y la interpretación en conjunto de los elementos probatorios para dar por válida una hipótesis. Pero a mi criterio lo hace de un modo un poco escueto. Por eso considero que la teoría de Jordi complementa para hacer la teoría de argumentación jurídica más perfecta. ¿Y por qué tú dices que complementa? ¿En qué sentido complementa? Porque considero de que los autores representativos de la teoría estándar de la argumentación más se centran en la premisa mayor. En cambio, la teoría de Jordi ayudaría a la comprobación de la premisa menor, porque hay que acordarnos que para que el silogismo jurídico sea perfecto, tiene que haber una justificación interna y externa. La externa, bueno, claro, la externa en relación a la premisa mayor, genial, pero muy poco se oye respecto a la justificación externa de la premisa menor. Esa es mi opinión. Interesante, muy interesante. Voy a tener que leer esa parte importante. Muy bien, gracias, estimado doctor. Usted es... Jesús Canales. Jesús Canales de Acá. Ya, perfecto. Muy bien. Terminamos con Muñoz Herrera, ¿no?